Servir al Señor es para valientes, nunca ha sido para gente cobarde. ¿Y por qué le digo esto? Porque la vida, las historias que hay en la Biblia, que Dios las ha dejado para que tú y yo las leamos, es para que nosotros entendamos que esos hombres de fe no eran más que tú y que yo. Simplemente eran tremendos guerreros que entendían que servir a Dios no era cosa de cobardes, que servir a Dios es cosa de valientes, amados. Servir a Dios es usted estar con la nevera vacía creyendo que Dios se la va a llenar. Servir al Señor es usted estar con un decreto de muerte y saber que Dios a usted lo va a levantar. Servir al Señor es usted tener una familia destruida y saber que Dios la va a restaurar, porque mayor son sus proyectos que los míos. Servir al Señor es para grandes y grandes guerreros de la fe. Abraham tuvo muchas dificultades, amados, pero Dios siempre estuvo con él. Isaac tuvo tremendas batallas, pero Dios también estuvo con él. Jacob también tuvo tremendas batallas. Es más, él fue engañado y estafado por años, pero Dios le devolvió todo porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba. Tú puedes estar pasando un valle de sombra y de muerte ahora mismo, pero Dios está contigo. Moisés, Elías y muchos que les puedo nombrar, pero yo hoy me quiero enfocar en uno que ha marcado mi vida y que siempre lo pongo por ejemplo, y es el rey David. Este varón, su humildad, este varón, de verdad, él y el apóstol Pablo, yo sé que todos, pero para mí son mis preferidos de la Biblia. Porque me pongo en su humanidad y veo que padecieron también igual que nosotros y que con humildad no desmayaron para seguir al Señor. Vemos al rey David, un hombre ungido que derrota a Goliat, su peor enemigo, a causa de la nación de Israel. Él pone su vida por Israel. Él se vuelve en contra de Goliat y se expone su vida para salvar una nación. Y esto es tremendo. Pone su vida para salvar una nación, para que después el rey que él estaba representando se levantara en contra de él para asesinarlo. Él va y pone la vida y dice: yo estoy aquí y este incircunciso no va a seguir maltratando y machacando al pueblo de Dios. Y pone su vida y se expone aún a morir. Y luego el rey que estaba ahí escondido, que estaba ahí con miedo de Goliat, en vez de ver esa fidelidad de David y exaltarlo, lo que le entró fue odio, envidia. Porque a nadie le gusta. Mire, a la gente le gusta que a los demás les vaya bien, pero nunca mejor que a ellos. Eso es un problema. Y eso le pasó a Saúl. Un hombre que va y se expone para acabar con la opresión de Israel. Y luego vemos a ese hombre que expuso todo, tenerse que ir y esconderse en cuevas, en desiertos, perdiendo de estar con su familia, perdiendo de estar con su nación y volverse un completo extranjero. ¿Le suena de algo? Desterrado. El mismo hombre que les trajo la libertad en ese momento, lo encuevaron, lo encarcelaron. Pero yo quiero decirte que David sabía quién estaba con él. Y te voy a decir que en otra ocasión le tocó inclusive vivir con los filisteos para que el rey de Israel, su rey, no lo asesinara. Pero es que encima luego le tocó hacerse el loco. Y dice la palabra que dejaba que la saliva le cayera como si estuviera loco por las barbas, y hacía pintadas en las paredes para que todo el mundo dijera: está loco. Y entonces los filisteos tampoco lo mataran. Todo eso lo tuvo que hacer el rey David. Qué tremendo, amados. ¿Cuántas veces tú das todo por la iglesia, todo por tus hermanos, todos por un amigo, y qué? Te quieren matar, te quieren asesinar? Y así le pasó al rey. Este tremendo salmista se vio en medio de sus enemigos, en medio de los filisteos, haciéndose un loco, haciéndose pasar por loco para que no lo asesinaran. No podía estar con su pueblo porque lo quería asesinar su propio rey. Qué tremendo vivir en Siclá y ver a los amalecitas cómo cogieron y se llevaron todo: sus mujeres, sus hijos, sus finanzas, todo en un mismo día. Wow.
y encima se levanta su propio hijo. Esto es poderoso. Y encima con todo eso, desterrado, con los enemigos, se levanta el hijo y convoca a todo Israel para asesinar a su propio padre. Pero quiero decirte una cosa. Todo lo que les estoy diciendo fue tremendo. Dígame alguien aquí que su propio hijo lo mande a matar. Dígame alguien aquí si ha tenido que pasar por usted darlo todo y luego lo tiren como si fuera una basura. Seguro que a más de uno nos ha pasado, ¿sí o no? Pero quiero decirte una cosa. Ese no fue el peor momento de David. Ni la traición de su hijo, ni estar desenterrado, ni que el propio rey lo quisiera asesinar. No, el peor momento de David fue cuando él pecó y Jehová cayó. El peor momento de David fue cuando él pecó y creía que nadie lo estaba viendo y el Señor hizo silencio. El peor momento para un cristiano es no escuchar la voz de Dios. Escúchame bien, iglesia. No hay cosa más tremenda que nos pueda suceder que es perder de escuchar la voz de Dios. Dios hizo silencio. Dios dejó de hablarle. Dios dejó de darle respuesta a David. Recuerda que hay silencios de Dios donde Dios está obrando, pero este silencio era diferente. Este silencio atormentó y le trajo un tormento perpetuo a David. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que había pecado y que Dios no le estaba escuchando y que Dios no le estaba hablando, y lo perturbó de tal manera que lo expresa aquí en el Salmo 32. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él entró en desesperación porque él no le escuchaba. Esta palabra gemir en hebreo quiere decir rugir como león. Cuando él estaba en pecado, dice la palabra del Señor que él rugía, que él levantó un clamor, que él buscaba la voz de Dios, porque Dios estaba en silencio. Comienza a lamentarse y a gemir en el espíritu de día y de noche, porque era el peor momento de David. No fue esa traición de ese hijo, que eso tiene que ser tremendo. No fue fingir que estaba loco. No fue perder todo, sus mujeres, sus hijos, sus bienes, todo en un mismo día. No fue que su rey quisiera matarlo. Fue que Dios hizo silencio. Como dice Asaf en el Salmo 83:1, dice: oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Qué cosa tan impresionante sentir el silencio de Dios. Sentir que tus oraciones no llegan al cielo. Esto es impresionante. Cuando Dios calla, iglesia, es tu peor momento. Y quiero hablarle a aquellos que dicen: ya no oigo la voz de Dios. O inclusive peor, quiero hablarle a aquellos que creen que oyen la voz de Dios, y lo único que hacen es moverse en lo almático, en las emociones, y van como el viento para un lado y para el otro, pero creen que Dios les está escuchando. Y sabes que eso es peor, porque están ciegos y no se dan cuenta que hace mucho tiempo Dios no les habla. No sé qué es peor, si aquel que está ahí: Señor, por favor, que no te escucho, Señor, no oigo tus palabras, no te oigo hablar. O aquel que dice, cree que Dios le escucha, y hace rato que el Espíritu Santo no se sienta a dialogar con él. En la guerra que estamos viviendo, en las dificultades económicas, en la escasez que estamos viviendo, en las golpizas que está pegando el mundo con la salud, en los hogares cristianos, y encima perder la voz de Dios. O sea, impresionante, ¿no? Pero quiero hablarles de tu peor momento. Si estás pasando por ese peor momento como hizo David, de muchas pruebas y persecuciones, les digo en primera persona: Dios nos ha librado. De muchas. Usted no sabe cuántas. De muchas Dios nos ha librado. Pero Él está con nosotros. Y el que no lo quiera ver es porque está ciego.
el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando yo digo de nosotros, no hablo solo del pastor y de mí, hablo de nosotros como iglesia. Dios está con nosotros. Pero lo peor que puede pasarnos es que Dios no nos hable más. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, comienza narrando la historia de esta nación en el comienzo de los jueces, después del tiempo de la conquista. El sacerdocio se corrompe a tal manera, hermanos, que no había santidad, todo era inmoral, menospreciaban la casa de Dios, menospreciaban las ofrendas, menospreciaban lo santo. Hubo un tiempo de tal corrupción como la que estamos viviendo ahora, amados. Y dice la palabra del Señor en 1 Samuel 3:1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, diga conmigo, escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. ¿Saben qué es lo peor que de no tener el oído afinado y la voz de Dios? Que andamos sin visión, hermanos. Si usted todo lo que hace no lo anda con visión y no se lo consulta a Dios, usted está andando ciego, dando palos de ciego. Anda sin visión, anda perdido. Y ¿saben lo que pasa? Que cuando uno anda sin visión, no sabe si ir a la guerra o no ir. No sabe si emprender algo o no emprenderlo. No es saber si usted está siendo protegido por Dios o no. Usted es saber que usted está acostado y no sabe si la guarda de Dios está a tu favor. Eso es estar perdido. No hay visión, no hay dirección, no hay guía de parte de Dios. Porque no hay la voz que te esté guiando. Y sé que predicar de esto es complicado. No escucho ni amenes, pero sé que Dios te está hablando en este tiempo. En ese tiempo había tal corrupción, no profanaban lo santo, dejaron de levantar la casa de Dios para levantar sus propios reinos. A ellos no les faltaba de nada en su casa, tenían de todo, pero la casa del Señor no estaba. No había visión, no había santidad, no había amor por lo santo. Estaban perdidos y dice, no había palabra, la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Y así fueron por el consejo de hombres y terminaron en derrota. Toda una nación cayó. Terminado el periodo de los jueces de Israel, de Gedeón, de Jefté, de Sansón, todos ellos, terminado ello, empezó la temporada de los reyes. Y ahí entra ¿quién? A los teólogos, Saúl. Pero dice la palabra del Señor que Saúl se fue en contra de Dios y el Espíritu Santo de Dios lo abandonó. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo se apartó de él y vino guerra al pueblo. Mire, 1 Samuel 28, 5 y 6 dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo? Miedo. Y se turbó su corazón en gran manera y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová, ¿qué? No le respondió, ni por sueños, ni por uní, ni por profetas, ni por nada, porque el Espíritu Santo lo había dejado. Dejó de hablarle porque no obedeció a Dios. ¿Cuántas veces estamos aquí? Amados, es tiempo de buscar al Señor. Amados, es tiempo de buscarle ahora que puedes hallarlo. Amados, amados, amados. Y el pueblo de Dios no escuchó. No escucha. Y Dios constantemente: búscame ahora que puedo ser hallado. Búscame ahora que puedo ser hallado. Los tiempos son malos, búscame ahora. Pero no hay amor por lo santo. No hay amor. Y entonces resuelve como siempre hacen los hombres: consultar a una divina. Casi siempre es lo que hace el hombre. Consultar a hombres, buscar consejo de hombres en vez de buscar el consejo de Dios. Se van a pedir consejerías a hombres, amigos que ni siquiera son hijos de Dios, a recibir consejo de hombre. Y eso fue lo que hizo Saúl. Fue a consultar a una divina. ¿Y qué vino? Le vino guerra, le vino muerte. Sus hijos murieron. Esto fue impresionante. Cuando Dios calla, lo que viene es muerte, iglesia. Cuando Dios calla, lo que viene es ruina. Cuando Dios calla, lo que viene es escasez. Cuando Dios calla, lo que viene son divorcios. Cuando Dios calla, es juicio.
Cuando Dios hace silencio y se cansa de rogarte y de insistirte, te viene todo esto. Y es que Dios quiere que esto vivas. De ninguna manera. Él quiere desesperadamente bendecirte. Él te está diciendo: amado, necesito que veas los tiempos que estás viviendo y despiertes. Te estás olvidando de lo santo y estás profanando mi casa, dice Jehová. Y vas a terminar yendo a la guerra y vas a ver morir tu descendencia. No lo has entendido. Que el enemigo no le importa sacarte de la iglesia. El enemigo quiere sacarte de tu propósito. Y que tu generación le pertenezcan a Satanás. Ni más ni menos. Le estás entregando tus hijos a una generación perversa, mezquina. Y te estás olvidando de lo santo. Cuando Dios calla, viene la muerte. Búscame ahora que puedo ser hallado, te dice el Señor. Iglesia, escúchame bien. El Señor va a cambiar la zarza en bendición. El Señor te dice hoy: será tan grande tu milagro que será exaltado mi nombre en tu vida. Aleluya. El Señor les está prometiendo que va a ser tal el milagro que va a ser en ti, si tú dejas y tú le buscas desesperadamente, que va a ser el nombre de Jehová glorificado a través de tu vida. ¿Y qué hacer cuando Dios calla? Número 1, lo que hizo David después de ese tiempo fue rugir como león. Di conmigo: voy a rugir. Dice Salmos 32: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese se lo leí antes. Mientras callé, envejecieron sus huesos. Entonces, número 1, David empezó a rugir, a clamar para que Dios le volviese a hablar. Número 2, le buscó, y esto lo va a repetir conmigo, desesperadamente. Le buscó desesperadamente en el tiempo que pudo ser hallado. Wow. Tiempo de ser hallado es ahora. No es mañana, es hoy. Dios te está diciendo: te estoy esperando. Mira, iglesia, yo no sé si todos están escuchando los audios que el Señor me está dando y les estoy mandando. Gloria a Dios por los que se molestan en escucharlo. Y en uno de ellos yo les decía: hay tantas cosas que enseñan para orar, pero no hay, la más importante de todas es simplemente hablar con Él. Que usted se acerque de su padre y le diga cómo se siente, cómo está. El Señor está desesperado porque tú le busques. Dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios orará en todo tiempo. Esté bien, esté mal, esté enfermo, esté sano, esté bendecido, esté con escasez. En todo tiempo tenemos que orar. Y por tercero, confesaré mis transgresiones. El rey le buscó desesperadamente. El rey se dio cuenta, David supo que necesitaba clamar, que necesitaba buscar su perdón, que necesitaba buscarle desesperadamente y que necesitaba confesarle su pecado. Wow. Y dice que en ese momento Dios escuchó la voz de David. Esto es tremendo. Eso fue lo que hizo David. Escuchó la voz y dice que el Espíritu Santo volvió. ¿Sabes por qué volvió? Para cumplir el propósito de Dios en él. Da igual en el pecado que te estás arrastrando. Hoy es el día de confesar en esa intimidad. ¿Qué estás haciendo? Tal vez estás con una atadura de pornografía. Tal vez estás con una atadura de adulterio. Tal vez estás con una atadura de fornicación. Deja de mirar para el lado, amados. Deja de estar tan cómodo con tu pecado y dile al Señor: Padre, hoy vengo a confesarte mis transgresiones. Quiero oír tu voz. Porque lo santo con lo profano nada tienen que ver. ¿Cuál es ese pecado oculto? ¿A quién queremos engañar? Jonás el profeta
Todos conocemos su historia. Dios lo llama para que él vaya y predique a Nínive, una nación perversa, una nación que estaba sumergida en el pecado, amados, y él se niega a hacerlo. Era una orden de Dios, era un llamado. Muchos aquí tienen llamados de parte de Dios, dones y talentos, y estás ahí sentado dormido con tu don. Estás rechazando el llamado que Dios te ha hecho. Al Señor no le dijo a Jonás: ¿qué piensas tú de Nínive? ¿Qué opinión tienes? ¿Será que lo salvamos? No, le dijo: ve a Nínive y predica. Es una orden. Así es mismo Dios con los llamados que nos da. Es una orden, que los dones que te doy para que edifiques mi casa. ¿Qué haces ahí sentado sin hacer nada? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está enojado? Porque diga amén. Es el Señor quien está hablando. No soy yo. Yo no estoy aquí dando opiniones. Mi opinión a usted no le sirve para nada. A usted lo va a venir bien. Es el consejo del Padre. Y Jonás rechaza el llamado de Dios y se pone en tormenta, dice la palabra. Porque cuando usted no haga el llamado de Dios, usted entra en tormenta. Porque usted está yendo en una dirección contraria a la que Dios le está llevando. Y entró en tormenta, dice la palabra. Y ahí, cuando el pez se lo traga, empieza a rugir como un león. Perdóname, Señor, perdóname, yo pagaré voto. Padre, perdóname por no haber hecho lo que te... Y dice que inmediatamente el pez lo escupió. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca va a rechazar un perdón que sale de tu corazón. Un clamor, un rugir que sale desde lo más profundo de tu ser. Jamás Él va a ser indiferente a eso. Eso fue lo que hizo. Se arrepintió por rechazar el llamado de Dios. Y dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Aleluya. Y ahí es cuando empieza a recuperar la comunión con Dios. Y rogándole dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, y pagaré todo lo que te prometí. Las salvaciones de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el pez lo escupió. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El pez lo escupió. Porque mayor es su misericordia que mi pecado. Porque mayor es su amor que mi condición. El pez me escupió, dice Jonás, y hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Así que, amados, esto no puede ser una prédica más. Usted no puede salir de aquí: Dios me habló, pero sigue igual. Deja que ese pez te escupa y camina hacia el propósito que Dios te ha llamado. Este es el tiempo. Aleluya. Deuteronomio, cuando Dios da por segunda vez la ley, porque acuérdense que la primera vez que lo da en Éxodo 20, ¿se acuerdan? 40 años después, en Deuteronomio les vuelve a repetir la ley, aún les añade Deuteronomio 28, 29 y 30. ¿Y qué dice Deuteronomio 28? Les habla de la bendición, porque él siempre empieza por lo bueno. Pero luego en el 29 les habla de la maldición. Pero es que luego en el 30 dice: sucederá que cuando hubiese venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y diga la maldición que ha puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiese arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres, diga obedecer, la voz de Dios conforme a todo lo que ¿quién se lo está mandando? Aleluya, hermano, yo estoy aquí que brinco. ¿Quién está diciendo obedece mi voz? El pastor, la pastora, el líder. Si obedecieres a Jehová tu Dios, que te está diciendo: levántate porque los tiempos son malos, búscame hoy que puedo ser hallado. Búscame ahora. Y entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Wow. Y te volverá a recoger de entre todos los pueblos donde te hubiese esparcido Jehová tu Dios. Y aun cuando tus desterrados estuvieren en partes más lejanas que hay debajo del cielo, desde allí te recogerá. Cuánto amor. Y dice encima: Jehová tu Dios, y de allá te tomará
y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. O sea, ni siquiera dice, no, como me fallaste allí, como hace el hombre, no. No. Te recogeré y te devolveré todo porque tú eres mi hijo. Todo. De donde estés hundido, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. ¡Aleluya! Muchos serán los que se levanten en contra de ti, pero todos ellos están destinados a caer delante de ti también. Déselo, amada, porque Él va a sacar bandera delante de tus enemigos. ¿Sabe cuál es el problema de los enemigos cuando quieren tu muerte y quieren destrozarte? Que van a tener que esperar sentado viendo cómo vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aleluya. Y dice, y tú volverás, y esto ya, y tú, Comunidad Cristiana de Madrid, oirás la voz de Jehová. Lo voy a repetir a ver si me entendieron. Y tú volverás, Comunidad Cristiana de Madrid, a oír la voz de Jehová. Así te dice el Señor. Vas a volver a oír su voz. La vas a volver a escuchar porque Él así te lo está diciendo y Él no es ningún mentiroso. Volverás a oír la voz de tu Dios. Da igual cómo has llegado hasta aquí arrastrando por años. Hoy el Señor te dice, quiero volver a escucharte y te quiero volver a hablar. Pero vuelve tu corazón a mí y búscame ahora que me puedes hallar. Y te hará Jehová, Comunidad Cristiana de Madrid, abundar en todas las obras de tus manos. Dice Jehová, y no entendió aquí nadie. Quiero hablar a todos aquellos que tienen sueños, a todos aquellos que están emprendiendo negocios. Dice Jehová tu Dios, y te haré abundar en toda la buena obra de tus manos. Mi bendición reposará sobre ti, dice Jehová. Wow. Y en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para que te vaya bien. Wow, yo no sé a quién le estaba, a Vanessa, solo le estoy predicando. Y me irá bien. Aleluya. Me va a ir bien. Y dice, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Yo disfruto predicando. Yo disfruto porque yo recibo la palabra para mí. Yo digo, Señor, gracias. Gracias porque tú solo quieres mi bien. Va a hacer prosperar a esta iglesia, me dijo el Señor. Y lo tengo escrito: vas a prosperar y oirás la voz de Dios. En todo lo que emprendas vas a prosperar. En todo. En todo. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus sueños? El Señor te dice, vas a prosperar. Vas a prosperar. Y voy a ver este lugar, que nos va a faltar tiempo para contar todos los testimonios, porque Dios quiere tu bien. Así que lo primero, confesión a Dios, arrepentirnos y volver nuestro corazón a Él. Y oirás la voz de Dios y Él bendecirá todo lo que tú hagas. Lo segundo, Dios ha callado, pero Él quiere que tú le busques desesperadamente. Cuando comenzó la etapa de la pandemia, amados, el Señor me dio muchas palabras, pero una de ellas se quedó grabada en mi corazón, que fue Oseas 5:15, que dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, busquen mi rostro y en su angustia me buscarán. Y en el capítulo 6:1 dice: venid y volveos a Jehová, porque el que arrebató y nos curará, y el que hirió nos vendará. Esa palabra yo se las mandé, acuérdense. Porque el Señor me dijo que en este tiempo de pandemia, el Señor lo que estaba dando una oportunidad a su iglesia de hacerlo mejor. Y yo con mi corazón creí, de verdad, que cuando nos pudiéramos reunir, todos íbamos a salir en tropa para la casa. Y me llevé una sorpresa, amados. Porque los que no escuchan la voz de Dios se quedaron sin visión, están encuevados en la casa llenos de temores. Ay, no voy por el virus. Ay, no. Amados, ni la muerte ni la vida
ni los potestades, ni lo venidero, ni lo que está, ni los demonios, ni Satanás mismo podrá detenernos si Él está con nosotros. Y Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin. Él se esconde con un único propósito: de ser hallado. Si Él dice, buscadme mientras pueda ser hallado, ¿sabe qué significa? Que Él está escondido esperando que usted lo busque. Él está en ese cuartito esperando que usted vaya y lo busque y le diga: Señor, no sé cuál y dones tengo, no sé en qué puedo yo servir, pero heme aquí. Mira, a lo mejor no sirvo en la iglesia en cosas porque no, pero soy un ganador de almas. Hermano, no hay excusa. Aquí cada domingo, si cada uno de nosotros nos pusiéramos en la promesa de decir: este domingo traigo a uno, no cabemos aquí. Con uno, yo no le estoy pidiendo que traiga multitudes, tráigase un hito, pero tráigase el hombre. Haga algo por el Señor. No le cuesta nada, pero a Él le costó la vida. A usted no le cuesta nada más que abrir la boca, porque es que encima usted no tiene que preocuparse de lo que le va a predicar, porque la palabra de Dios dice que pondrá palabra en tu boca. Haz algo ya. Así no podemos seguir. Busquémosle mientras Él esté. Él se esconde para que tú le busques. En otra versión dice: miren hacia mí, busquen mi ayuda, clamen a mí y yo les responderé. Les enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Traeré sanidad, medicina, les revelaré abundancia de paz, y la verdad les haré tanto bien que todo el mundo temerá las naciones, porque el bien mío estará con ustedes. Se aplauda. Las naciones van a temer, porque van a reconocer que tenemos un Dios vivo y de poder. Búscame, estoy escondido, búscame, dice el Señor. Dios llenará de bendición nuestras casas cuando hay una búsqueda insaciable e inagotable. Usted puede estar pasando el peor momento de su vida. Si usted busca a Dios, le aseguro que así sea bajo las piedras, Dios va a levantar a alguien para bendecirte. Él es así, Él es Dios. Si nuestros padres, siendo malos padres, nos dan buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, el perfecto, no nos dará todo lo que le pidamos conforme a su voluntad? No se olvide. Arrepentimiento, diga arrepentimiento. Búsqueda, adoración. Eso atrae la presencia de Dios. Sin búsqueda no hay adoración. Sin adoración no hay manifestación. Sin manifestación no hay libertad. Búscame mientras pueda ser hallado. ¿Saben que Israel ignoró a Dios en este pasaje que les leí? Jeremías dice que no quisieron volver a levantar el templo de Dios. Jeremías dice que nadie le importó volver a levantar la tienda, volver a buscarle. Y el resultado, ¿sabe cuál fue? 70 años de cautiverio. Cuando usted no levanta el templo del Señor, le va a venir ruina, escasez, cautiverio, muerte, hermanos. Eso dice la Biblia, no se lo digo yo. Ellos olvidaron levantar la casa. Levantaron sus reinos, pero desperdiciaron lo santo, y 70 años de cautiverio les vino. Y cuando regresan y comienzan a poner los cimientos del templo, esto me enloqueció la cabeza. Dice la palabra del Señor que empezaron ellos a levantar los coros, a levantar la tienda, a levantar la alabanza, a levantar la adoración, a restaurar la ofrenda, a restaurar el diezmo, a restaurar la honra. Y dice que palabra de Jehová volvió a ser manifestada en el pueblo de Israel. Aleluya. Dice que los sacerdotes, los levitas, los jefes de las tribus, los ancianos se maravillaban porque hacía muchos años que ellos no veían eso. Los ancianos habían visto la gloria primera, luego estuvieron 70 años de cautiverio. Imagínense si tenían que estar viejos. Yo creo que tendrían sus 100 y pico de años. Y esa gente gritaba y adoraba y se gozaba por ver la restauración del templo. Porque ellos entendían que la gloria de Dios estaba en levantar la casa de Jehová. Esdras
13 dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, los ancianos que habían sido vistos en la primera casa, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban. Amaban la casa de Dios. Dice, lloraban a alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor, los gritos, la alegría de la voz del lloro, porque clamaban. El pueblo gritaba con júbilo, porque se oía el ruido desde lejos. ¡Wow! Amaban la casa de Dios. Gritaban, lloraban, festejaban. Se les oía a kilómetros, porque ellos estaban viendo que estaban volviendo a restaurar la casa de Dios. Eso es amar su casa. Se oía el clamor desde lejos, y eso atrajo la presencia del Altísimo. Eso trajo la presencia del Todopoderoso. ¡Wow! Dice la palabra de Dios que lo santo atrae la presencia de Dios. Amados, amar la casa es amar a Dios mismo. Tú no me puedes decir que tú amas a Dios y no vienes a su casa a adorar. A mí cuéntame la película que quieras, cuéntame una de vaqueros si quiere, pero usted dice que usted ama a Dios y no viene a su casa. No es compatible eso. No me mienta a mí, no le mienta a Dios. Sobre todo una persona que ama al Señor está deseando que llegue el domingo para venir aquí. Está deseando que la gente toque para que usted se sumerja en medio de la alabanza del Señor. ¿A que sí? Eso es amar. Porque la palabra por eso dice: por los frutos, no por lo que hablas. Yo me he encontrado gente que se va de las iglesias y luego les ves: no, yo estoy súper firme, estoy súper fiel, yo no he vuelto al mundo, pero yo estoy súper firme. Y va una vez cada mes a la iglesia. Yo no sé cómo hacen. Si a uno que viene todos los domingos y está metido en de todo con el Señor le cuesta, yo flipo. Dale un aplauso al Señor por eso. Y comenzó otra noche oscura, después de haber experimentado el silencio de Dios. Y Dios viene otra vez, porque así es nuestro Padre. Viene otra vez porque levantaron el templo. Pero encima viene otra noche oscura. Después de haber experimentado ese silencio, dice la palabra del Señor que Moisés subió a tener un tiempo con el Señor. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo? Se puso a adorar a ídolos mudos. Y levantaron becerros de oro. ¿Por qué? ¿Sabe por qué pasó eso? Porque el único que escuchaba la voz de Dios era Moisés. ¡Qué peligro! Que en una iglesia solo la voz de Dios la escuche el pastor o el líder y el resto no. Porque Moisés se fue a estar con su Señor. Él tenía la voz del Señor, él tenía la dirección, la visión, era un hombre de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo cuando no estaba Moisés? Se perdió. Se quedó ciego, no hay visión, no hay palabra. ¿Qué hacemos? Levantemos un becerro, otra vez, consejo de hombre. Y se ponen a adorar a un becerro mudo. ¿Qué les parece? Después de lo que experimentaron, cautiverio, después de que vieron la gloria de Dios otra vez, vuelven y caen en lo mismo. Idolatría. Las consecuencias de no oír la voz de Dios. Hacen los becerros para adorarle. Y quiero decirte en esta mañana que no solamente hacer un becerro, adorar una estatua muerta es idolatría. El ponerte tú en el lugar que le corresponde solo a Él, ya eres un idólatra. Porque estás ocupando el lugar que solo le pertenece a Jehová. ¿Y sabes cuándo tú te pones en el lugar de Él? Cuando primero lo tuyo y lo último es la casa. En tu casa no falta de nada, pero a ti te importa un pimiento si aquí hay para pagar la iglesia o no. Bueno, a los de Júpiter aquí no. ¿Y sabe quiénes son los que están todo el tiempo con callos en las rodillas? Señor, por favor, la provisión, la provisión. Los pastores. Pero usted está en su casa, que no falte su casa, su comidita, su arrendo. Para la casa de Dios, que se buscan la vida los pastores. ¿Eso es amar a Dios? ¿Eso es amar lo santo? No, dele al Señor primero, para que usted vea cómo el resto no le va a quedar sin resolver. Luego viene la escasez, viene la ruina. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué? Porque te estás poniendo como un becerro ahí, empotrado. A ti, yo, y lo mío, y lo mío, lo mío. ¿Dónde está el templo del Señor?
¿Cómo está su casa? ¿Algún momento has venido? A mí no, de momento. O a un líder o a alguien. ¿Cómo está la iglesia? ¿Tienen para pagar? ¿Necesitan algo? Eso es amar la casa del Señor. No. Búsquese en la vida. Y llegué a un punto, hermanos, de decirle a mi esposo, y tal vez incorrectamente y de antemano les pido perdón por ello, pero yo le dije a mi esposo: ¿sabes qué? Aquí los únicos que se comen la cabeza, oran, claman al Señor para que el Señor responda, somos nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Si la iglesia y los líderes, bueno, digo los líderes, digo, si se tiene que volver a cerrar la iglesia porque no hay para pagar, ¿sabe que yo voy a acostarme con mi cabeza bien tranquilita? Porque yo al Señor le he dado lo primero. Y si aquí todos hacemos lo que tenemos que hacer, esto no lo cierra nadie. ¿Alguien me está entendiendo? Porque cuando primero es la casa, Dios se ocupa de las añadiduras. Porque cuando primero es el Señor, lo demás viene, amados. Yo no soy ningún becerro, yo soy una hija de Dios. Amén. Y lo que es de mi padre es de mi padre. Estamos viviendo un tiempo de mucha escasez y vienen tiempos peores. ¿Y sabes qué va a proteger tu despensa, tu finanza? Que tú al Señor le des lo que es de Él. Que tú al Señor no le... Mire, hermano, yo no le digo esto no porque sea la pastora, yo eso lo he enseñado a mis hijos toda la vida. Si no eres fiel con el Señor, no esperes que Dios te bendiga como te tiene que bendecir. Dios es tan bueno que nos bendice aunque no demos. Pero no esperes ver grandes cosas cuando eres un mezquino con papá. Amados, se olvidaron de levantar la casa de Jehová. Y los ancianos lloraban, y eso era lo que yo sentía esta semana. Cuando nosotros estamos ahí llorando: Señor, tu casa, papá, que no se cierre tu casa. Porque yo sé que aquí está el Padre. Porque yo sé que el Señor nos ama y quiere extendernos. Pero tenemos que amar su casa, no solo nosotros. La iglesia tiene que amar la casa de Dios. Búscame ahora que puedo ser hallado, iglesia. Ámame como yo te amo. Ámame incondicionalmente. Ámame de verdad. Son tiempos difíciles. Y esta pandemia ha quitado visión. Hay gente que no se ha dado ni cuenta que Dios no les habla hace tiempos, iglesia. Porque quieren engañar al Señor. Canjear, negociar, trapichear. Con Él no es así. Dejemos de jugar a los hijitos de Dios, que todo se nos permite, pedimos perdón. Amados, no deshonremos su perdón, no deshonremos su amor. Porque Él contigo no es hoy una cosa y mañana la otra. Él contigo es incondicional siempre. Parecido lo que hicieron ellos a lo que vivimos en este tiempo. Necesita que le busquemos incansablemente porque Él sabe lo que viene. Estamos aquí jugando a una iglesia católica con el perdón. Vengo y salgo y ya. Vienen tiempos peores. Se los vengo diciendo desde el año pasado, ¿se acuerdan? Desde el año pasado que me dio el Señor la promesa, la palabra. Pero los hijos de Dios, los que honran a Dios, los que aman su casa, los que confiesan su pecado, los que le buscan insaciable e incansablemente, serán prosperados en tiempo de crisis. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me bendice el Estado, a mí no me bendice el trabajo, a mí me bendice Jesucristo. Amén. Porque el que dio, también quitó. Ustedes saben, no hay cosa peor en el mundo que la nube de Jehová se aparte. ¿Sabe por qué? Porque ya no habrá más visión, ya no habrá más voz, ya no habrá más profecía, ya no habrá nada. Y esto se va a volver aquí una democracia y se va a olvidar la teocracia. Nosotros no nos movemos por democracia, ni por votaciones, ni por consejo de hombre. Aquí todo lo que se hace se busca en la presencia de Dios. Amén. Todo. Aleluya. Estos hombres entendieron que si Dios no iba con ellos, no los sacara de ahí. Ellos se arrepintieron, vino luto, comenzaron a clamar al Señor. Y cuando Moisés baja y ve todo ese percal, lo primero que Dios le dice: Moisés, ¿sabes qué? Dile a ese pueblo que yo no voy más con ellos. No ando más con ellos, no quiero saber nada de este pueblo. ¿Sabes por qué? Porque ya venía el Señor hablando y hablando. ¿Sí o no? Y hablando y hablando. No quiero nada con este pueblo, le dijo.
Y se levanta este hombre a clamar: no quiero más. No quiero más nada con ellos, porque palabra del Señor les es dada y no me están escuchando. Y si usted está ahí sentado de pronto diciendo: esa pastora, vea, hermanos, que a mí se me juzgue por lo que sea, pero yo amo a mi Dios y lo que Él me dé, yo se lo voy a dar aunque a usted no le guste. Éxodo 33:7 dice: Moisés tomó el tabernáculo y levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cuando le buscaba Jehová, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Miraban en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Jehová hablaba con Moisés. ¿Cuántos hablan aquí con Dios? Y viendo todo esto el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaban cada uno a la puerta de su tienda y adoraban. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hay gente, amados, que no se aparta nunca de la casa del Señor. Le pase lo que le pase, ahí pegaditos, ahí están, como este servidor. Nunca se apartó Josué, nunca. Estaba ahí al lado con su líder: aquí estoy contigo, no me separo del tabernáculo, porque sé que aquí está la presencia de Dios. Una nación postrada porque la gloria de Dios volviera con ellos. Y dijo, y dice en el versículo 14, eso se lo dice el Señor a ustedes: mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice el Señor. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Wow, un pueblo que se arrepiente, un pueblo que adora, un pueblo que busca, siempre, siempre, siempre quiere servir y nunca pone excusas. Y entonces volvió la voz del Señor en Éxodo 34:10 y dice: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, Moisés, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, dice Jehová. Porque será cosa tremenda, iglesia. Les volvió a dar otra oportunidad. Será cosa tremenda la que yo haré contigo. Porque él sí tenía la visión, sí tenía la dirección de Dios. Huyan, no escuchen palabra, corran si son confrontados. Pero palabra de Dios les ha sido dada. Yo quiero que pasen los ujieres con un sobre ahora mismo, porque el Señor me decía: quiero restaurar las finanzas de mi casa. Y hoy usted va a hacer algo diferente.